vais avanzando siempre, os podéis ir montando en la media vuelta que dais. Si os fijáis, siempre que ponéis un material, tiene un ancho, ¿vale? Cuando avanzamos por el anzuelo, podemos ir avanzando pillando la mitad del ancho que tenéis sobre lo que estáis colocando. Entonces, de esta manera vais engordando el cuerpo sin tener que volver hacia atrás, sino simplemente avanzando, ¿vale? Entonces, podéis ir haciendo así, así. Si os fijáis, estoy montándome un poquito sobre lo que voy dando, ¿vale? Para hacer un cuerpo que vaya proporcionado. Todavía nos hemos quedado un pelín cortos, le damos un poquito más, ¿vale? Yo prefiero tener que poner ahora un poco de dubbing a tener que andar quitando del hilo porque me sobra. Ahora voy a colocar un tejadillo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si coloco un tejadillo justo donde acaba el cuerpo, el tejadillo ¿qué va a hacer? Se va a levantar. Y nos va a ser más complicado que el tejadillo luego vuelva a su sitio. Entonces, ¿qué es lo que suelo hacer? Ahora me monto un pelín sobre el cuerpo que he hecho. Y entonces ahí voy a arrancar a fijar el tejadillo, ¿vale? Podéis hacerlo de lo que queráis. En este caso, bueno, voy a hacer becada porque queda un poco más vistosa, más bonita. Pero bueno, ya os digo, podéis utilizar un poco... podéis hacerlo también en ciervo o incluso en pluma de león. Para hacer un tricóptero de becada en un 16 normalmente utilizo 2 plumas. Podéis utilizar 3, pero yo creo que no merece la pena. Con 2 es más que suficiente. Ya se queda un tejadillo bastante sólido y se ve el color y bueno, sobre todo ahorramos un poquito en plumas de este tipo que siempre son un poco más complicadas de encontrar o de conseguir, ¿vale? Procura que las plumas sean más o menos de un color parecido. El ancho ya da un poco más igual, ¿vale? Porque luego las vamos a cerrar, aunque más o menos, como veis, aquí tengo 2 plumas que son una un poquito más ancha que otra, ¿vale? Lo que hago es colocar la que está un poquito más ancha encima de la otra. Procurar que la pluma quede siempre a ras una de la otra, para que cuando la coloquemos no sobresalga una más que otra, que eso lo que va a hacer es quitarnos un poco cuerpo a esa parte del tejadillo, ¿no veis? Cuando yo cierro ya la pluma se queda plana. Entonces ahora medimos y colocamos para que sobresalga un poquito siempre por detrás del tejadillo, o sea, por detrás del cuerpo, ¿verdad? Lo que vamos a tratar siempre es de, en este tipo de montajes, intentar hacer, en general, a mí, por ejemplo, me gusta intentar hacer moscas más grandes en anzuelos más pequeños, porque siempre le estamos quitando un poquito de peso. No es lo mismo montar una mosca seca en un 16 que en un 14. Si podemos montar una mosca seca en un 16 con proporciones similares a las de un 14, en este caso, por ejemplo, pues siempre vamos a ahorrar un poquito en peso. Luego podemos utilizar un 16 para montar un 16 puro, pero bueno, más o menos, ¿vale? Entonces, la pluma de becada yo la pongo siempre mirando un poco hacia mí, porque ¿qué pasa? Cuando montáis y giráis el hilo hacia adelante, ella misma se coloca sobre el cuerpo, ¿vale? Entonces, lo que sí la pilláis, que se quede fijada, vale. Tendríamos ahí la pluma colocada sobre el anzuelo, como veis, sobresale bastante del cuerpo, ¿vale? Que es un poco lo que pretendemos. Entonces ahora la fijamos bien, porque estas plumas tienden a escurrirse a veces, y cortamos el sobrante dejando siempre un poquito de hierro, no a ras de la argolla. ¿Por qué? Porque luego cuando la pillemos y acabemos, ahí queremos hacer el nudo, en un pelín de hierro, porque si intentamos hacer el nudo sobre todo el conjunto que vayamos a poner, al final tiende a irse hacia abajo, tiende a escurrirse, tiende a tapar un poco la argolla del anzuelo. Una vez que lo tenemos, ¿vale?, fijado, nos volvemos otra vez a la parte que hemos dejado libre. Y en esta parte lo que vamos a hacer ahora es una especie de tórax, pero como queremos, los tricópteros siempre suelen tener patas largas, son bichos que no paran quietos, al final siempre se están moviendo, o bien ponen huevas, o bien rebotan en el agua, o bien patinan. Entonces lo que queremos es que tenga un poco de vida, ¿vale? Podéis utilizar un montón de materiales, pero bueno, a mí me gusta mucho mezclar pelos que sean translúcidos, que sean suaves, que se muevan bien. En este caso voy a utilizar pelo de foca, para hacer lo que viene siendo un poco el conjunto de patas y algo del tórax de lo que es la mosca, ¿vale? El pelo de foca, como por ejemplo la liebre ártica, es un pelo que siempre está desigualado.
Vale. Entonces, yo por ejemplo, me gusta igualarlo un poco. No se va a quedar bien igualado, pero tampoco nos interesa. Porque al final, una mosca cuando cae en el agua nunca es perfecta, nunca va a tener las patas en el mismo sitio las dos, en la misma abertura, del mismo largo, ¿vale? Es un poco como cuando te atropella un camión, ¿no? No vas a quedar perfecto. Entonces, yo utilizo este tipo de twister, podéis utilizar cualquiera. Entonces, esto colocáis y ahora dais 2 o 3 vueltas por detrás para cerrar el arco arriba, ¿vale? Para que no se nos escurran luego los pelos cuando los colocamos. Y nos vamos hacia adelante sin llegar al hierro del anzuelo. Vale, lo dejamos ahí. Ahora vamos a coger pelo de foca, aunque sea de foca o de liebre ártica, del que queráis, intentar siempre coger una zona que sea más o menos pareja. Abrís así un poco siempre el pelo y cogéis una zona que sea un poco pareja. Ya os digo, si hay alguna fibra, y lo que hacéis es que peináis un poco así hacia abajo para coger solamente los pelos que realmente vayáis a utilizar. Ya la cortamos. Todo pelo tiene algo de borra abajo. Esa borra va a hacer que nos engorde el conjunto del tórax cuando trencemos. Entonces lo que hacemos es con un cardador, ¿vale? Ponéis así y apretando contra el dedo este, quitáis la borra. Y ya solamente nos van a quedar los pelos. Yo los meto en el igualador de pluma. No es que sea la hostia, pero algo hace. Entonces, los metéis dentro. Y ahora cuando abrís, se han igualado un poco, ¿vale? No son perfectos. Si veis alguno que está muy largo y no os apetece tenerle, pues le quitáis. Y entonces ahora más o menos vamos a hacer el largo de este pelo, vamos a llevarlo prácticamente hasta el final del tejadillo, que va a ser cuando el tricóptero coloca las patas hacia atrás, normalmente las tiene bastante largas. Entonces para eso tenemos que medir. Yo lo que hago es que superpongo más o menos, ¿vale? Ahí más o menos sobresale, y entonces ahora ese sobrante lo corto. ¿Por qué? Porque cuando vamos a trenzar, si nosotros trenzamos en medio o dejamos mucho material desde donde vamos a comenzar a trenzar hacia atrás, eso va a hacer que esa parte sea mucho más gruesa, porque le estamos dando ahí un material que está como doblándose uno con otro. Entonces es como si hiciéramos el doble de material del que realmente tiene, ¿vale? Estos trenzadores lo bueno que tienen es que cuando tiráis se cierran. A mí me gusta, lo metes y este material es complicado porque se escurre mucho. Lo subís todo lo que podáis y agarráis aquí con los dedos, que no se nos vaya el material y se nos escurra. Y ahora con un punzón o bien la punta de la tijera, porque si nosotros trenzamos esto, lo que vamos a hacer ahí es, digamos, una especie de aglomeración de pelo enredado. Entonces eso no nos interesa separar este pelo, ¿vale? Deslizarlo sobre el hilo de montaje para que cuando lo separemos podamos hacer una especie de falso hackle un pelín separado. Por eso hablábamos un poco de montajes de precisión, ¿no? Porque todas estas cosas al final podéis cortar un poquito, tenéis una buena tijera, ¿vale? O incluso con los dedos apretarlo hacia adentro para pillar menos material. Y ahora giráis esto, pero sin soltarlo, ¿vale? Cuando ya hayáis girado un poco, ahora sí, para que no se nos vaya el pelo a tomar por saco. Y lo colocamos, ¿vale? No os paséis, si tenéis un trenzador de este tipo, no os paséis dándole vueltas, porque cuando torsiona demasiado termina rompiendo el hilo. Eso es una cuestión de física, es fricción, ¿vale? Entonces ahora mismo ya lo tendríamos, ¿ok? Yo lo que hago es que con una pinza de hackle, porque esto es muy engorroso de manejar, entonces con una pinza de hackle enrollas el hilo, le doy 2 o 3 vueltas para que no se me salga, para que no se me rompa y no perderlo. Y entonces empieza a enrollar esto. ¿Esto qué pasa? Si veis, las fibras van hacia adelante y hacia atrás, ¿vale? Entonces colocamos y con nuestros dedos vamos a ayudarnos para echar las fibras hacia atrás.
echamos las fibras hacia atrás, damos otra vuelta, seguimos echando las fibras hacia atrás y pisando con otra vuelta, y ahora ya tendríamos todas las fibras echadas hacia atrás. Pillamos el hilo que nos sobra y, como veis, todavía me queda un pequeño espacio entre el pelo que he puesto y la argolla del anzuelo. Cortamos el sobrante y ahora con el hilo de montaje nos montamos 2 o 3 vueltas sobre el pelo que hemos colocado y apretamos con los dedos. Ahora vamos a utilizar para rematar el tórax y la cabeza, y que todo se vaya hacia atrás en conjunto, vamos a utilizar, bien podemos utilizar un poquito de dubin de ardilla o un poquito de dubin de liebre. A mí en este caso me gusta mucho este tipo de ardilla porque tiene púas como anaranjadas, entonces queda muy bonito, pero la liebre también queda chula, ¿vale? Cualquiera de los dos materiales los podéis utilizar. Ahora, otro detalle que me parece importante también, cuando estéis montando y estéis trabajando con el portabobinas, siempre, para mí, es mejor bajar el portabobinas girando la bobina con los dedos que tirando de él. Porque cuando estás haciendo montajes de este tipo, a veces tirando de él, o bien mueves el anzuelo, o bien, si la colocación es un poco hacia abajo, tiras y se va todo, ¿vale? Entonces siempre es mejor mover el portabobinas con los dedos hasta donde tú quieres. Y luego coloco, en este caso coloco el pelo, me da un poco igual, ¿vale? Vale, pues ya lo tendríamos. Entonces ahora con este, que para mí es un instrumento mágico, vamos a cepillar la mosca. Y entonces vamos a quitar todo el sobrante que nos sobra, digamos, del conjunto de pelo que hemos puesto ahora al final. Quitamos mucha borra y dejamos solamente la púa. Y aparte unificamos el pelo que hemos colocado antes con este. Y entonces ahora ya hacemos el nudo final. Con los nudos finales pasa un poco igual, dependiendo del tamaño de la mosca, pues bueno, podemos dar menos o más. Pero a mí me parece más que suficiente dar 2 o 3 vueltas en el nudo. Luego le damos un poquito de cianocrilato, superglue, como lo queráis llamar, y no hace falta mucho más, ¿vale? En este caso vamos a dar 3.